quiero recibir a Jonathan Beun, que tiene 29 años, que nació en Buenos Aires. Es hijo de inmigrantes coreanos que arribaron sin conocer absolutamente nada del país, ni por supuesto ni hablar el idioma, y lograron progresar en base a sacrificio, a mucho mérito, a un trabajo duro, a una filosofía y a una creencia de el proyecto del trabajo puesto aquí en la Argentina. ¿Cómo llegaron a la Argentina? Llegaron con $20. $20. Ahora vamos a sacar la cuenta, pues si ya con $20 hoy, con casi a 170 el dólar, como está ahora el dólar libre, digo, ¿no? 171 y 82,50 en el Banco Nación, tenés una brecha del más del 120%, pero no fue este el caso. Y prosperó, y ahora él ganó una prestigiosa beca, ¿dónde? En Londres. Y quiero saludar a Jonathan. Jonathan, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. ¿Todo bien? No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Muy feliz de estar acá. La felicidad es nuestra, porque esto es una linda historia para compartir con toda la gente. Este es un país con un montón de países hermanos latinoamericanos que se han hecho de gente inmigrante, que ha venido aquí a poner y apostar por el país. Bueno, y tus padres tienen esa historia. Contanos un poquitito en qué año llegan, cómo llegan, en qué circunstancias. Mirá, antes que nada, completamente, si Argentina es un país formado por inmigrantes, entonces en ese sentido me parece que la diversidad cultural hace a un país muy, muy rico, ¿no? Mis viejos llegaron en el 86 y todo surge porque mi papá estudió agronomía en Corea. Y en ese momento el gobierno de Corea tenía como unos convenios bilaterales entre algunos países en donde básicamente daba incentivos económicos a pymes o comerciantes coreanos que se iban a otro país que tenían este convenio bilateral a hacer negocios, ¿no? Entonces mi papá quedó seleccionado en uno de esos programas y vino a la Argentina a trabajar para una pyme coreana. Mala leche, cuando llegó, esa pyme coreana era básicamente una fachada, ¿no? Entonces estaba de alguna manera chupándose o aprovechándose de los beneficios que le daba el gobierno coreano, pero no estaba operando efectivamente en el país, ¿no? Entonces, en base a eso, el grupo de coreanos que llegaron acá con mi papá se quedaron varados y mi viejo, que es una persona que siempre le gustó viajar de mochilero, agarró una mochila, recorrió el país y le pareció que el país realmente tenía mucha oportunidad. Y es ahí cuando se volvió a Corea, se casó con mi mamá y se vinieron los dos para acá. Quiero contarles que el papá se llama... El papá se llama So, sí, no, por favor. El papá se llama So y la mamá se llama Lee, ¿sí? César, se hace llamar Exacto. César, So, ¿no? Sí, se hace llamar César. Para los amigos de acá es César. El querido César, ahí va. Y Lee. Bueno, y me olvidé decirles que Jonathan está en Londres en este momento. Nosotros acá son las 15:38. ¿Qué hora es en Londres, Jonathan? Y acá son las 7:38 de la tarde. Bien. Un poquito más, acá ya está oscuro. Bueno, y contame, resumime la historia de tu papá en este sentido. Recorrió de mochilero, dónde se asentó, qué empezó a hacer y de qué forma se desarrolló. Está bueno. Bueno, al principio la verdad es que vivían en casas prestadas o vivían en casas ajenas, iban haciendo changas. Para ese momento ya había personas de la colectividad coreana que estaban asentados en Argentina, que tenían algún local, algún comercio. Muchos eran fabricantes de telas. Entonces al principio era hacer pequeñas changas, ¿no? Obviamente en la informalidad. Y ahí obviamente podés conocer gente más buena, gente menos buena, pero como en todos lados. Y así fueron como varios años trabajando, haciendo pequeñas changas, viviendo en lugares abandonados, etc. Hasta que juntaron suficiente plata para ponerse un kiosco en el barrio de Almagro, en Capital Federal. Y ahí empezaron a ganar un poco más de estabilidad económica, y un día un amigo de mi papá que había estudiado con él en la universidad, que tenía un local, un comercio de ropa en Rosario, agarró y le dijo que él se estaba yendo a Corea,
pero que le dejaba el comercio a mis viejos, ¿no? Obviamente mis viejos en ese momento no tenían la plata para adquirir el entero, pero ahí acordaron un plan de pagos con su amigo. Y es así como se mudaron a Rosario, y en Rosario empezaron a trabajar en lo que es comercio de ropa. Vos es que y obviamente al principio te quiero preguntar esto. ¿Ese arreglo se firmó con algún papel o fue de palabra? No, de palabra, completamente. Ahí va. No, es un detalle no menor que te lo quiero preguntar porque el valor de la palabra que existe en el mundo y que no hay que perderlo, me parece que está bueno poder rubricarlo de esta manera, porque no tiene fronteras, está en la bonomía y en la calidad de gente de que se juntan dos personas que independientemente de lo que les pase, saben que van a cumplir con la palabra. Cosa sagrada en algún momento, sí, para mí lo sigue siendo, con ciertas personas tenés que saber elegir, ¿no? Pero qué lindo poder recargarlo. No, definitivamente, ¿eh? Y creo que pasa mucho cuando, bueno, estás en el extranjero y de repente algo tan aleatorio como la nacionalidad que compartís con una persona puede hacer que vos confíes plenamente en esa persona o no. Y un poco en Londres lo estoy viviendo. De repente me encuentro hablando con argentinos que viven acá de hace más años y de repente siento que tengo toda la confianza del mundo. Y tal vez si los dos estuviésemos en Argentina, esa confianza no existiría. Pero por el simple hecho de estar por ahí en un país, entre comillas, extranjero, y de repente te cruzás con una persona que tiene el mismo pasaporte que vos, de repente el valor de la palabra empieza a ser mucho más alto, ¿no? Es muy loco eso también. ¿Cómo es la actualidad hoy de So y de Lee? ¿A qué se dedican? ¿Cómo están ellos? Es una buena pregunta. Bueno, mis papás están jubilados ya, y en este contexto no se puede, pero básicamente pasan medio año acá en el país y medio año viajando de mochileros por el mundo. Entonces, no sé, hace un par de años se fueron a Rusia, Kazajstán, Uzbekistán. Hace un par de años también visitaron Venezuela en medio de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales que hubo. Entonces siempre están por algún lugar del mundo recorriendo como mochileros, y ahí no se imaginen valijas, carrión, nada de hoteles, nada de eso. No, es el mochilero puro, el espíritu del mochilero que vive adentro de tus viejos, que me acabas de decir que es un espíritu que no han abandonado nunca, porque llegaron, se pusieron a trabajar y ahora disfrutan de su jubilación como ellos les gusta. Y Jonathan, ¿y qué aprendiste de tus viejos y qué aprendiste de la Argentina y qué te ha dicho tu papá sobre la Argentina? Porque una cosa es lo que hacen otros, cómo le ponen el cuerpo, qué filosofía tienen, qué cabeza tienen y qué mirada. Y otra cosa es la otra persona, que independientemente de ser el hijo o la hija o lo que fuere como vos, tienen, por supuesto, el camino por recorrer y el ejemplo por tomar, si lo quieren hacer, ¿no? Completamente. Ya, con respecto a qué aprendí por ahí de mis viejos, que obviamente vivieron una vida particular, pero que nuevamente, si uno se pone a mirar la historia de las primeras generaciones de inmigrantes, vas a ver que son muy comunes o muy parecidas, o por lo menos hay muchos puntos en común, pero uno de los aprendizajes más grandes que me llevo es la importancia del proceso, ¿no? Y un poco mis viejos siempre me inculcaron eso. El resultado muy difícilmente se puede prometer, y la verdad es que la sociedad del mundo de hoy es muy orientado a los resultados, pero el resultado muchas veces no depende únicamente de vos, depende de si tenés un poco de suerte, depende del contexto externo. Entonces hay un montón de otras variables que uno no puede manejar, y muchas veces cuando uno simplemente se enfoca en el resultado y el resultado que esperaba no sucede, se frustra, ¿no? Es muy fácil frustrarse. Entonces, un poco lo que mis viejos me enseñaron es: no pongas tanto foco en el resultado, pones más foco en el proceso. Porque el proceso es algo que depende de vos. Y si vos te esforzás en el proceso, los resultados eventualmente van a llegar, ¿no? Y me parece que ellos también es así como llegaron el día a día, poniendo mucho foco en el proceso, esforzándote en el proceso. Porque si vos pensás en el resultado, no viajás, no inmigrás de un país a la otra punta del mundo sin saber nada, ¿no? Obviamente esa mentalidad no es enfocada en el resultado, sino en el proceso. Seguro. Entonces, eso fue por ahí el mayor aprendizaje que me llevo, y es algo que ya lo tengo como metido en mi ADN, ¿no? Los métodos de llevar a cabo las cosas, la planificación y los métodos de ir viendo si el resultado
corto es realmente el método que uno realmente está trazando. Y hoy, ¿qué es de tu vida, Jonathan? ¿Qué te lleva a Londres? ¿Por dónde estás en tu camino de la vida? Bueno, yo hace poco me gané una beca completa del gobierno del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido tiene un programa que se llama Chevening. Son unas becas que tienen en varios países del mundo, no únicamente en Argentina, en la mayoría de los países latinoamericanos, para no decir todos, también lo ofrecen, en donde seleccionan a N cantidad de becarios y te permiten realizar una maestría en cualquier universidad del Reino Unido. Entonces, en mi caso, yo actualmente estoy haciendo una maestría en Economía del Comportamiento, acá en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Y nada, un poco intentando entender mejor cómo las personas tomamos decisiones de verdad para poder diseñar mejores cosas, mejores sistemas, mejores políticas públicas, mejores servicios, todo. ¿Y pensás volver a la Así que en Argentina? eso me encuentro. Sí, una condición necesaria para cuando uno aplica a esta beca es luego volver al país de origen y quedarte por lo menos 2 años, ¿no? Porque un poco lo que ellos buscan es que vos aprendas cosas nuevas acá y después las lleves a Argentina y las puedas replicar o puedas probar de adaptarlas e implementarlas. Te esperamos con los brazos abiertos para implementar cosas positivas que tanto falta nos hacen. Y te quiero felicitar no solamente por esto que estás haciendo por vos, por esa proyección que ya tenés hecha para devolver un poco de esta beca y probarla aquí en Argentina, en un lugar donde el vértigo es el común denominador, económicamente hablando. Claro. Y también mandarle un saludo a tus padres, porque Zoilo y Lee han sido un ejemplo, por eso la nota de superación, de esperanza, de vida, y son ejemplos que son muy lindos de traer a la radio y de ponerlos en las generaciones futuras que todavía siguen ese camino, que no es ni más ni menos que la filosofía que el papá le dijo al hijo. Es la filosofía del trabajo, es la filosofía del esfuerzo, es la filosofía de trazar un plan, de seguirlo y los resultados van a llegar. Y aquí está el resultado. Completamente. Te agradezco enormemente, Jonathan, que me hayas atendido. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo grande para ustedes también. Ahí está.